Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones. Hoy con el psicólogo sanitario Antonio Ramírez, acreditado en el proceso Oxígeme. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Vive tu Emoción, donde todas las personas tenemos aquí permiso para sentir, lo tenemos, sí, y quería comentaros una cosa, soy fan de las intersecciones en la vida, cuando de repente la vida personal se cruza con la profesional y se crea algo inesperado, y esto es algo que me ha pasado con la persona que os traigo, que ahora os presento. Resulta que no sé exactamente si aproximadamente 5 o 6 años nos llevamos encontrando, dejando a nuestros hijos en el cole y siempre con una mirada cómplice, ¿no? Con una mirada más allá de la habitual amabilidad entre personas que no se conocen, que pronto descubrí que quizás tenía que ver con que compartíamos, además de nuestros hijos en el mismo cole, pues una profesión. Así que me quedé un poco, mi mente curiosa, intentando adivinar más y descifrar más de él para poder saber a qué se dedicaba. Así que fui a una charla suya donde explicaba desde dónde él trabaja y entiende la psicología, y me quedé fascinada no solo con cómo comunica, sino con el infinito almacén de conocimientos y sabiduría al respecto. Así que me acerqué a él y le dije: te tienes que venir al podcast. De primeras lo dudó y no tardó mucho en reaccionar y en decir, venga, vale. Y hoy por fin le tengo aquí, en este espacio tan nuestro, Antonio Ramírez, psicólogo sanitario, acreditado en el proceso Oxígeme, del cual, por cierto, solo he oído hablar a través de ti y me has abierto un mundo. Estupendo. Bienvenido. Muchas gracias por tu propuesta, muchas gracias por tus palabras. Estoy ilusionado mucho con estar aquí contigo. Sí, al principio dudé porque esta es la primera incursión, ¿no?, que hago así en estos formatos de podcast y en estas vías, ¿no?, virtuales, de redes y demás. Pero aquí estoy, contentísimo de pasar un rato contigo y profundizar en el ámbito psicológico. Bueno, pues a ello vamos. Hubo una frase de esta pequeña charla introductoria, lo podríamos llamar así, que diste. Sí. Por cierto, de un nivel exigente. O sea, yo veía que la gente no anotaba nada y yo creo que anoté, de hecho me lo he traído porque lo necesito, como 8 páginas de un montón de conceptos y de palabras que decía, wow, fue exigente y preciosa. Y hubo una frase que me inspiró el traerte hoy aquí, que decía, lo no resuelto por los padres pasa a los hijos. Y dije, wow, esto es bastante potente. Entonces, de ahí que hayamos anclado este título de limpiar la herida familiar. Entonces, lo primero que te quería preguntar es, ¿qué es Oxígeme y desde dónde aborda toda esta parte de herida familiar? Bien, Oxígeme es una psicología de integración. Es un proceso terapéutico ideado por un doctor en psicología llamado Manuel Almendro. Cuando digo psicología de integración es porque hay un ánimo de sintetizar también en nuestro protocolo de trabajo las principales fuerzas de la psicología occidental, así como tener en cuenta otras tradiciones que pueden conjugar muy bien con la psicología y aportar un hondo conocimiento de los caminos terapéuticos. Entonces, Oxígeme lo que nos plantea es cuál es el objetivo último de hacer terapia. ¿No? En última instancia, más allá de haber resuelto problemas puntuales, nuestro objetivo es, decimos, encontrar el sentido de la vida. Encontrar el sentido de la vida. Ahí queda eso. Ahí queda ni más esto ni de menos. Trascendente. Claro, ¿cómo traducimos esto que suena con cierta trascendencia? ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo anclamos esto en vida cotidiana? Pues levantándose por la mañana, teniendo la certeza de que uno está cumpliendo con su para qué, que está cumpliendo con su misión en la vida, que hay un sentido en su existencia. De hecho, una de las fuentes más horribles, ¿no?, de sufrimiento es el sinsentido. Estar aquí en este planeta flotando a esta velocidad en medio de un abismo y viviendo un sinsentido existencial, ¿no? Eso es un infierno en vida, de alguna manera. Entonces, siguiendo esto que decía de cómo, pues eso,
levantándose por la mañana con esa sensación de estar cumpliendo con un para qué. ¿Y cómo podemos concretar más esto? Pues oye, estar en tu ámbito laboral y saber que esto que estoy haciendo está contribuyendo a mi realización personal, que esto está contribuyendo a mi proceso evolutivo. Ya sea yo limpiabotas, ya sea masajista, ya sea político. Políticos lo tienen más difícil a veces, ¿no? Pero saber que esto que estoy haciendo me está realizando. Y cuando digo de tener la certeza es porque no me refiero a un acto intelectual de convencerse a uno mismo de que esto es lo oportuno, de que esto es lo que tengo que hacer porque así se me ha dicho, porque no, tener la claridad de que uno está haciendo aquello para lo que ha venido aquí, que está cumpliendo con su misión, ¿no? Y siguiendo por ahí, pues estar en tu sitio en las relaciones de amistad, saber que ese es tu lugar. Cuando hablo de tu lugar es un lugar de paz y tranquilidad, ¿no? Que estás en tu sitio dentro de todo el entramado familiar, que estás en tu lugar con tu mamá, con tu papá, estén vivos, estén fallecidos, que estás en tu sitio con tu pareja, en fin, que en todos los ámbitos de la vida constantemente sean una confirmación de que estás en el lugar adecuado. Ese es el objetivo último para nosotros de Oxígame. Y de hecho escucharte, yo creo que hondanadas de serenidad, porque la sensación a veces de no sé cuál es mi lugar, pero existe ese lugar, o sea. Eso es. Claro, la persona cuando empieza a hacer terapia se da cuenta de que, claro, que tiene un zapato 4 tallas más pequeño que su pie, o sea, que no está en su lugar. Uh-huh. Cuando uno ya empieza, aunque no sepa hacia dónde tiene que ir, pero deja de estar en esos lugares, hay un cambio en lo que es la percepción de la adversidad, de la dificultad. Uno, en vez de vivir esta adversidad como una roca gigante que me aprisiona y que me aplasta, empieza a concebir esa adversidad como la palanca, ¿no? Uh-huh. de cambio, la palanca que va a permitir y me va a conectar con mi proceso evolutivo, que me va a llevar a encontrar el lugar que yo soy llamado a estar. En la medida en que ya soy consciente de que el lugar en el que estoy no es para el que he venido. Claro, que es el primer paso. El primer paso es darse cuenta, claro. Uh-huh. Claro. ¿Y la gente acude a consulta ya habiéndose dado cuenta o no? De que no está en el lugar. Bueno, curioso, pues hay de todo. O sea, hay personas que cuando llegan a nosotros llevan un proceso a veces largo, ¿no? De búsqueda de ayuda, han pasado por diferentes terapias, ¿no? Y puede ya haber una conciencia incipiente de que está relacionado con esto que estamos hablando, ¿no? De que la persona siente de que su lugar no es el que está viviendo. Y hay otras personas pues, que vienen de alguna manera abrumadas por una sensación de pérdida. Como te decía, abrumadas o arrastradas por este sinsentido existencial, uh-huh. en donde es difícil, diríamos, despegarse de esa problemática para poder ver con distancia esto de que estamos hablando, de que no es mi sitio, ¿no? Sino que se ven abocados a una vida algo infernal, ¿no? O ya directamente en un valle de sufrimiento. Uh-huh. Entonces hay personas que aún no, cuando llegan a terapia llegan en un estado también de emergencia, de crisis, en donde, bueno, la crisis ya nos va a permitir también poder entrar en esto que decíamos, ¿no? La crisis del sentido existencial. De hecho, es una palabra muy clave por lo que descubro sí. estudiando un poco sí. este enfoque o este proceso. Crisis para vosotros es algo clave, ¿no? Sí, bueno, crisis es caos, uh-huh. es desorden, es separación. Hay un libro, de hecho, bastante célebre de Manuel Almendro, en donde ahí hace función de editor, ¿no? Que reúne a psicólogos, ¿no? Y profesionales de otras disciplinas afines, y cada uno escribe un artículo sobre lo que es la crisis, ¿no? Podríamos decir. Y palabra también muy actual, ¿no? Enseguida escuchas alrededor sí. esta vivencia también individual, porque se habla de crisis colectiva, ¿no? Como si fuera un nubarrón, ¿no? Que cubre zonas concretas también del planeta, pero un nubarrón que como que se va extendiendo, ¿no? y va generando esta lluvia crítica y claro que cala a nivel individual. Luego está la crisis individual, las crisis familiares. Para nosotros la crisis, en cambio, es la gran oportunidad. Uh-huh. La crisis es la gran oportunidad de transformación. Entiendo que desde la crisis es el darte cuenta de algo, entiendo, existencial. Claro, y no exento de sufrimiento, uh-huh. ¿no? Pero, claro, la crisis lo que nos lanza es un mensaje
un mensaje. Una persona que entra en crisis, y la crisis, insisto, no es exenta de sufrimiento, va acompañada de un mensaje. Entonces, ante esas crisis podemos o bien matar al mensajero, decir esto, y acudir, mirar para otro lado, ¿no? O buscar técnicas más analgésicas para poder, diríamos, aplacar esa inestabilidad, porque crisis es inestabilidad, ¿no? Y continuar para adelante, o bien escuchar este mensaje profundo de cambio. Se nos están diciendo, oye, las estructuras psicoemocionales que uno lleva tienen que expandirse o bien disolverse para adoptar unas nuevas estructuras que te permitan tu proceso evolutivo. A veces decimos, menos mal que ha entrado en crisis la persona. Claro. Porque iba a estar toda la vida. Decimos a veces en un curso en donde aumenta la inestabilidad, se aplaca y vuelve uno al inicio, como en un looping, ¿no? En un looping en donde empieza el sufrimiento, se sofoca, empieza el sufrimiento, se sofoca, y no se llega, diríamos, a ese extremo de máxima inestabilidad en donde puede darse una bifurcación hacia otras formas de concebir la vida y tu lugar en la vida, ¿vale? Entonces, la crisis es clave en nuestro proceso, efectivamente. Entiendo que da miedo a la gente generalmente, porque esto es algo que últimamente yo observo y escucho mucho en nuestro colectivo, por ejemplo, la ansiedad, que desafortunadamente o no, está tan encima de la mesa de tantas personas, entender que la ansiedad no es algo que haya que eliminar rápido, sino que hay que escuchar, que esa ansiedad viene con un mensaje muy importante, ¿no? En esta misma línea, ¿no? Entiendo. Sí, eso evidencia también cuál es la relación que tiene la persona con el sufrimiento. Bien, podemos entender el sufrimiento, insisto, como un mensaje que viene con una información, y si llega también es porque la persona probablemente esté preparada para acoger en ese momento de su vida la información que trae ese sufrimiento, ¿no? O bien esta actitud de quíteme esto. Bueno, hay miedo al sufrimiento. Claro, quíteme esto lo antes posible. ¿Entiendes? O bien con farmacología, o bien técnicas, ¿no?, que aborten de alguna manera, que paralicen este sufrimiento. Pero ahí también está el desafío, ese es el desafío, poder responsabilizarse de eso que estoy sintiendo, podríamos iniciar un proceso de transformación, ¿no?, que traiga conciencia sobre esto que me está generando sufrimiento, ¿no? ¿Y consideras, Antonio, que Oxígeme, porque al final entiendo que en la carrera no te explicaron esto? No. Lo descubriste después. Sí. Habrás pasado por otros enfoques también. Sí. ¿Qué es lo que descubres en este que tanto te hace quedarte en él? Pues varias cosas. En primer lugar, yo como acreditado del proceso Oxígeme, igual que todos los acreditados, pasamos por el proceso. Y hacemos este proceso terapéutico de cierta hondura. O sea, porque empezamos, sí, los problemas actuales, pero también a lo largo de la terapia, con mucho respeto y cuidando mucho, ¿no?, un proceso que habitualmente genera inestabilidad, vamos entrando en una profundidad. O sea, el objetivo es una limpieza de hondura, ¿no? Entonces, en primer lugar, el compromiso, ¿no?, que requiere este trabajo tan complejo que es el trabajo terapéutico de acompañamiento de una persona, ¿no? Y encuentro ahí una visión muy honesta de lo que es este oficio, insisto, tan complejo. Veo una eficacia, y una eficacia de hondura. Veo durante todos mis años de experiencia clínica, terapéutica, pues he podido ver cambios, transformaciones de una hondura importante que se mantienen en el tiempo. Son procesos de transformación. Qué importante es. Que generan un cuajo. No es habitual la remisión, ¿no?, de las problemáticas con las que llega, ¿no? Y eso es lo que... Y aparte, este ejercicio de síntesis y de tolerancia a todas las corrientes dentro de lo que... dentro de lo que es la perspectiva psicológica, porque es cierto que desde el otro lado, desde la terapia, a veces se viven luchas, ¿no?, entre enfoques, ¿no? Yo tengo razón, el ser humano es así y así hay que abordarle y así hay que acompañarle y curarle. No, pero no estás teniendo en cuenta esto otro, ¿no? Y en realidad todas las terapias están ubicadas en ese espectro, ¿no? Es como si metiéramos todas en un espectro, y desde ese lugar se ve al ser humano y se propone un camino terapéutico de sanación, o como quieras llamarlo, ¿no? Pero de todas se puede aprender, ¿no? Y en ese sentido en Oxígeme sí que encuentro esta síntesis, ¿no?, y esta apertura para poder extraer jugo de lo mejor de estas principales fuerzas de la psicología a la hora de desarrollar nuestro protocolo de trabajo. Porque bebe de muchas fuentes, ¿no?
Sí. Muchas de las que nos contaste dije, wow, o sea, Sí. que no le importa irse a Oriente, a Occidente, a donde haga falta. Bueno, una de las patas, además de la psicología occidental, ¿no? Y como puede ser influencias de la psicología humanista, de la Gestalt, del psicoanálisis breve, de las escuelas de comunicación de Palo Alto, de la bioenergética también, pues hombre, también tenemos muy en cuenta lo que es la tradición del budismo, por ejemplo, que se ha popularizado a través del mindfulness, ¿no? Y bueno, en psicología siempre ha habido modas, ¿no? Pero en realidad hay un conocimiento antiquísimo ahí, radicalmente conjugable con la psicología, ¿no? Y hay trabajos específicos que exportamos de esas disciplinas también en pos del bienestar del paciente y el desarrollo del paciente, por supuesto que sí. Los trabajos meditativos de cierta hondura pues proceden de ahí. Pero no solo del budismo, o sea, también encontramos un conocimiento conjugable con la psicología en el misticismo español y encontramos claves importantísimas sobre, diríamos, el sentido del sufrimiento. Lo podemos encontrar en San Juan de la Cruz, en Santa Teresa de Jesús. O sea, hay múltiples fuentes de conocimiento que bien integradas desde el respeto y la claridad, lo único que hace es enriquecer la visión del terapeuta y enriquecer las posibilidades del camino terapéutico. Manuel Almendro, podríamos decir que es quien consigue aunarlo todo con cierta coherencia y protocolo. Por supuesto, claro. Qué grande. Manuel Almendro, en un momento dado, se siente llamado también a crear el proceso Oxígeme con este propósito, poder generar ese camino terapéutico hacia esa hondura, ¿no? Hacia esa hondura. Y él ha sido pionero en España también, dentro de lo que, a través de este proceso Oxígeme, y pionero también por lograr esta síntesis de disciplinas con rigor, con claridad, más allá de experimentalismos, más allá de falta de rigor, ¿no? Y a partir de su propia vivencia, en pos también de abrir una posibilidad de ayuda al otro, básicamente. Y es un hombre también con mucha formación en todas estas disciplinas. También es un investigador del mundo de la medicina tradicional indígena, con una carrera de más de 30 años, incluso haciendo incursiones y viendo qué puede aportar también, ¿no?, ese mundo a la curación aquí en Europa también, ¿no? Qué interesante. Vale, y metiéndonos en profundidad respecto a, llega una persona que se comporta de una manera, el hecho de que se comporte así ya habla de muchas cosas, entiendo. Siempre en todos los procesos vais a una herida familiar, o sea, ¿se da por hecho que hay una herida familiar o puede no? Simplemente es casuística. No, siempre hay emergencia de problemática familiar. ¿Sí? Claro, uno no viene de la nada. Uno ha nacido aquí sin referencias previas, ¿no? Cada uno venimos de una mamá y de un papá, y a su vez esa mamá y ese papá viene de otra mamá, de otro papá, y así en nosotros también se culmina un nombre, unos apellidos que hacen referencia a dónde venimos. Y, a ver, se da una transmisión constante, ¿no? No solo se nos transmite un idioma, se nos transmite, en este caso, el español como lengua nativa, sino que también se nos transmite una estructura psicoemocional que no es ni buena ni mala, es una estructura para atravesar la existencia, ¿no?, tomar un lugar en la vida, y esa transmisión pues tiene su carga de inconsciente, ¿no? Dentro de que papá y mamá lo hacen lo mejor que pueden, partimos de esa idea, pues a veces se transmiten, evidentemente, problemas que no han podido resolver papá y mamá, no han tenido la oportunidad también de limpiar su historia, y se cae en una especie de reproducción de patrones, que es un término que enseguida entramos, ¿no? Y reproducción de traumas, legando al individuo, diríamos, un molde, ¿no? Un molde en el cual poder desarrollarse, un molde que en ocasiones precisamente impide, ¿no?, el proceso evolutivo personal, o condena a la persona a estar en un lugar de una alta fricción personal, de una alta conflictiva personal. Entonces tenemos que identificar ese molde heredado de qué materia está hecha, conocerlo muy a fondo, observarlo y empezar a desidentificarnos de eso. Es como, yo no soy eso.
Ujú. Eso es lo que he recibido. Ese es mi legado que me ha servido o que me sirve, ¿no? Para mantenerme, para comprender, para estar en esta parcela de realidad. O sea, tuvo su utilidad. ¿Eh? Siempre tiene una utilidad. Sí, claro, hay una utilidad en lo que es esa. Claro, de otra manera quizás no tendríamos consistencia, no habría manera de percibir el mundo y reaccionar. O sea, no puede hacerse de otra manera. Tiene que ser así. Yo no la conozco de otra manera. O sea, venimos también de un vientre, no. La estructura psicoemocional para nosotros viene es legada. ¿Por qué es una estructura psicoemocional? Es el molde. Pero lo dividís como en 4. La personita va creciendo. El molde está constituido por patrones, ¿vale? Y traumas. Los patrones, o el término técnico es fractal, que es una fracción de vida que se reitera. El patrón nos lleva a comportarnos de una manera determinada más allá de nuestra voluntad. Uh-huh. Eso nos arrastra. Y de manera repetitiva. Y de manera repetitiva, efectivamente. Reiterada. Un patrón es una unidad de comportamiento compleja que tiene efectivamente 4 elementos, 4 dimensiones, ¿no? Están en el cuerpo. Uh-huh. O sea, no es una cosa especialmente etérea. Está aquí, incrustado en el cuerpo, en nuestra gestualidad. Se pueden leer patrones en la otra persona si hay un adiestramiento y una formación, ¿no? Es evidente que si tú ves a alguien así, uh-huh. ¿Esto qué es? Esto es desmotivación, ¿no? Y mira mi cuello, mira mi columna, mira mis facciones. O alguien que va así por la vida, pues eso es agresividad. El patrón está condicionando nuestra osamenta, nuestro funcionamiento orgánico. O sea, hay una expresión corporal del patrón. Por esto, y esto es muy importante, para nosotros el cuerpo es protagonista también en el proceso terapéutico. Uh-huh. O sea, si no hay presentes trabajos diríamos, psicofísicos, ¿no? O se da a la persona herramientas para preparar al cuerpo para un trabajo de hondura y estar preparado un cuerpo para atravesar inestabilidad o ansiedad, difícilmente uno se queda satisfecho con lo que es la terapia. En el cuerpo decimos está todo. Yeah. En este cuerpo está la memoria también de lo que uno ha vivido, ¿no? Entonces, ese elemento corporal del patrón es importante. También tiene un elemento emocional, ¿no? Hay patrones, la desesperación, el miedo a la enfermedad, el miedo a la soledad, el desamparo, los celos. Esos son patrones todos. Y cuando vienen fuerte, uno es como un tapón de corcho ahí en un maremoto. O sea, que no va a merced de esa intensidad. Claro, por mucho que te diga tu entorno, pero hombre, haz otra cosa, sal de ahí, ponte a andar, intenta olvidar. No, es que no puedo dejar de sentirme así. Claro. Es que no, es difícil desde fuera a veces entender esto, pero si uno concibe que esto va más allá de la voluntad, es que la persona no puede hacer otra cosa. Es lo que te decía de los idiomas. Yo por mucho que te quiera hablar ahora en finlandés, no lo voy a conseguir, porque ya tengo una lengua nativa que me da una estructura también, por otro lado, el lenguaje, ¿no? Determinada para expresarme. Qué buen símil. Sí, prefiero entendamos la herencia no desde la genética, que eso sería otra franja, sino más como la transmisión de un idioma. La estructura psicoemocional como la transmisión de un idioma. A ver, mamá, papá, cuando te está enseñando español, no está diciéndote, mira, esto es una oración sintáctica, este es el sujeto, que es hijo, y este es el predicado, ves a desayunar. Menos mal. No, sino que está hablándote en español. Y el niño está incorporando sus dejes y sus intenciones vitales, también. Y sus patrones en el lenguaje. Pues lo mismo cuando mamá y papá están desarrollando determinados comportamientos entre ellos o hacia ellos. Ahí están los niños recibiendo. Hay una transmisión emocional, física, mental y energética del asunto, ¿no? Que son los componentes del patrón, como decía, emocional. Luego también un componente mental. El patrón nos está condicionando lo que pasa aquí. Uh-huh. Que decimos, sí, bueno, aquí puede empezar la neurosis, claro. La mente está dando muchos problemas. Cuando hablamos de locura, de enajenación, el proceso empieza aquí. No empieza en urgencias de salud mental del hospital, empieza dentro de la cabeza. Uh-huh. Y hay patrones mentales especialmente
fatigantes y persistentes. La rumiación mental, que es estar como las vacas ahí con la hierba, pues igual la persona con los pensamientos, la especulación, la anticipación negativa. ¿Para qué voy a ir si eso no va a salir? Que no me van a coger, ¿no? Y uno pensando que esto no consume energía. Pero esto acaba, hay personas que acaban fatigadas cuando se instalan en un patrón mental. Mucho. Un nivel de fatiga, de bloqueo, de pérdida de energía. Y luego un componente energético en el más llano sentido del término energía. Energía casi como gasolina. O sea, un patrón, como decía, consume energía. Uno puede tener un cuerpo potente, en forma, ser, yo que sé, deportista de triatlón, pero si entra en un patrón de desmotivación al 100%, esa persona no se puede levantar de la cama. No hay energía, no tengo energía para salir de la cama. Entonces hay un consumo más sutil energético y también una transmisión energética. Un patrón se está expresando a todos los niveles. Y decimos, y ya con esto voy sintetizando, ¿no?, que son reiterativos, que son inconscientes o semiconscientes. O sea, la persona no se da cuenta de que está con la mirada empatronada ahí. Muchas veces el trabajo terapéutico consiste en darse cuenta de ver cómo ven tus ojos. Ver cómo ven tus ojos. Para decir, no, es que yo no soy ese que está mirando la realidad. Es que este es el patrón que yo tengo que poco a poco como arrancarme para poder verlo. ¿Y qué tipos de patrones hay? Por ejemplo, para que la gente se ubique. Bueno, muchos. Yo te he escuchado, todo es casi un patrón. Pues podemos dar una lista de 200 patrones así enseguida, bueno, y ponerme... Pero 10. Son muchos de los que decía, pues hombre, pues patrones. A ver, el mundo de la adicción también lo trabajamos así. O sea, la adicción al móvil es un patrón. Vale. La evasión es un patrón. La evasión. La evasión es un patrón. El miedo a la soledad es un patrón. La necesidad de ser validado es un patrón. La aceleración es un patrón. La impaciencia y la desesperación. La impaciencia y la desesperación son dos patrones que suelen dificultar también el proceso terapéutico, ¿no? Porque la persona lo que quiere ya, ¿no? Quiere ya salir y hay que bajar un poquito las revoluciones y entender que las cosas van llegando a medida que uno va trabajando también. Trabajo terapéutico es trabajar en uno mismo, que no hay ni varitas mágicas ni pastillas milagrosas. Hay un compromiso con uno mismo, no hay un trabajo tip que hacer. No ¿haces esto? Sí, tampoco. Hay un tip ni tres consejos. Bien dicho. Hombre, que estamos hablando de coger las riendas de la propia vida. Claro. Nosotros cuando hacemos terapia hacemos un encuentro previo informativo de unos 30 minutos, en donde explicamos en qué consiste el proceso terapéutico a fondo y todas las cuestiones prácticas y demás. Y se le dice a la persona, oye, deja un par de días mínimo después de este encuentro para tomar la decisión a solas, ¿no? Mira un poco de tema que es a los motivos, ¿no? Pero cuando uno va a terapia tiene que tomar antes un compromiso muy fuerte consigo mismo. Es decir, me voy a poner en el foco yo al 100%, ¿no? Porque hay una relación proporcional respecto a lo que uno recibe en función de lo que trabaja personalmente, claro, en uno mismo. Y los frutos terapéuticos llegan cuando hay un trabajo detrás. ¿Entiendes? Entonces la persona tiene que entender que un terapeuta no está ahí para que tire de las riendas de su vida. El terapeuta está para acompañarse, es testigo, facilitar, ayudar a que la persona tome sus riendas vitales. ¿Vale? Un patrón evitativo no ir a terapia. La evitación, claro. La evitación hace que la persona se resista al reconocimiento de que hay un problema ahí. Bueno, la evasión aparece como hay muchos patrones que aparecen como intentos de solución. Ya. A otras, claro, problemáticas. De hecho, decimos que a veces el remedio es esto que se dice toda la vida, el remedio es peor que la enfermedad. Y la evasión suele aparecer como un gran intento de solución a otras problemáticas, ¿no? O sea, que los patrones vienen siendo, por ejemplo, el compromiso puede ser un patrón, ¿no? La falta de compromiso. La falta de compromiso. El compromiso en sí, pero la falta de compromiso es un patrón, por ¿Y el supuesto. exceso de compromiso? Bueno, si hay una especie Decimos nosotros como cuando una fortaleza se satura, se pervierte, es decir, me comprometo tanto que ya desaparezco yo de la ecuación. O sea... Sí, claro. Bueno, toda desmedida, el patrón lo que hace es romper la medida correcta. ¿No? El equilibrio, podríamos decir. Entonces, este exceso de compromiso pues puede estar evidenciando un olvido de mis necesidades, un entreguismo, una necesidad de validación. Podemos decir que la persona... A veces hay que ver situaciones específicas en donde uno pueda ver que hay un rosario de patrones que están alimentando ese estado.
Claro, porque tendremos varios, todos tendremos varios. Pero, Pues, y eso significa, por ejemplo, si descubres un patrón de una necesidad de un reconocimiento, sí. ¿quiere decir que en tu familia existe esa necesidad de reconocimiento o puede ser, o sea, por imitación o por oposición quizás, que no ha Muy habido bien. reconocimiento? Efectivamente, por imitación o oposición. Efectivamente, un patrón se puede heredar de una manera literal o en rebeldía. Eso es, vale. De esto, poniendo ejemplos un poco así generalistas, imagínate, de padres autoritarios, rígidos, a veces aparecen hijos que cuando se convierten en padres tienen problemas con la gestión de la autoridad, por querer hacer lo contrario. Hay más lasitud, hay más dificultad para poner límite, hay más conflicto mental en cómo gestiono yo la autoridad con mis hijos. Sería lo contrario, ¿no? Claro. A ser un padre autoritario. Hombre, hay una complejidad, hay que ir al detalle, pero en esencia funciona así la transmisión del patrón, o literal o por rebeldía. ¿Y qué me decías más sobre esto? Un poco antes, además de esta transmisión. Me he podido perder. Sí. Estábamos hablando de los patrones, de lo del compromiso. Entonces esto, me quedé ahí. Has hecho una pregunta sobre los patrones justo antes y me he ido yo aquí a la transmisión en rebeldía o de una manera literal, ¿no? Decía si siempre ha habido, en la familia siempre hay como ese referente, ¿era esto? Sí, una buena pregunta que puede hacerse efectivamente una persona es, bueno, ¿y este patrón en concreto que tengo yo, esta necesidad de adaptación, esto me suena más a mamá o a papá? O a los dos, o a ninguno. Pero puedo empezar por ahí. Vale. ¿No? Y a veces también voy descubriendo qué ha ocurrido antes de mí, ¿no? De hecho, ¿te refieres ya más a una herencia más ancestral? Sí, hombre, saber un poquito dónde está uno ubicado respecto su árbol genealógico es de interés. Vale. ¿No? A medida que uno va trabajando, pues va abriendo más información. Insistimos en esto de que el cuerpo es memoria y en nosotros habita más información de lo que uno puede llegar a creer acerca de lo que le ha precedido, ¿no? Pero a veces están lo que llaman traumas genealógicos, ¿no? En donde puedes encontrar, y esto en terapia lo ves, cuando trabajas con varias generaciones a la vez también, ¿no? O miembros de varias generaciones, en donde se ha ido encadenando una historia de abuso, por ejemplo, ¿no? Y ves en esta paciente que te llega, que empieza a investigar y efectivamente su mamá también fue víctima de abuso sexual por un tío, la abuela también fue especialmente abusada por su marido. Entonces hay una coherencia, ¿no? ¿Pero cómo se explica que esto se vaya filtrando? Bueno, a ver, hay un propósito, podríamos decir que el conjunto de patrones y traumas, hay un término que viene del psicoanálisis junguiano de interés que es la sombra, ¿no? Uh-huh. Y esa sombra tiene el propósito de ir perpetuándose. Simplemente, de generación en generación, pero también nos posibilita el proceso evolutivo. O sea, cuando una persona dice, esto no es mi vida, y se compromete a limpiar esto, diríamos, sale de esta programación, ¿no? Pone fin a esta cadena reiterativa, ¿no? De una vida ya más o menos prevista. O sea, una persona mientras esté condicionada por su herencia, diríamos, va a percibir una parcelita de lo real. Cuando uno empieza a limpiar eso, empieza a abrir su campo perceptivo también y ver que su vida puede ubicarse en otro campo de posibilidades, más que reproducir un sufrimiento que a veces tiene 300 años de historia. A veces cuando viene un paciente a consulta uno siente que su problemática puede tener muchos años, ¿no? Que se inició incluso generaciones atrás. Y incluso en este país te diría que en consulta hemos visto en gente joven la transmisión de un trauma genealógico arrastrado desde la época de la guerra civil, por ejemplo. Vaya. Un trauma de pérdida, de repente un familiar que de un día para otro desaparece, ¿no? O hay un crimen súbito y la familia se queda en shock. Y ese shock, y aunque el joven de la última generación no tenga conciencia de esto, puede verse a veces atravesado por un cierto shock existencial, ¿no? Como verse con síntomas de estar ensimismado o en una burbuja. Y oye, y puedes encontrar que de repente traumas se están expresando en el presente a través de patrones. Por eso nos interesan los patrones también, porque hay un trauma, quizás todo el mundo ha oído hablar de esa palabra, un trauma es una herida, un trauma es la imagen de un niño o una niña llorando en la habitación sin saber por qué. Eso es un trauma que ha podido ocurrir en un pasado remoto o inmediato. Y el trauma a nosotros nos interesa porque puede, independientemente de que haya sido en un pasado remoto, se puede estar expresando en el aquí y ahora. Nosotros en consulta trabajamos mucho con lo que emerge y pasa aquí y ahora. Claro. No vamos con un palo hurgando,
¿no? A ver qué tiene la persona, ¿no? Que es una forma de trabajar en diferido. ¿No? En diferido. Porque, en cierto modo, lo que trabajas de la persona aquí y ahora está hilado, ¿no? O tejido a una historia de su pasado a la familia, ¿no? Incluso, fíjate, más allá de la propia historia biográfica, aunque habitualmente, o sea, eso viene después, en el primer acercamiento terapéutico, uno lo que hace es acercarse exclusivamente a la vida, a la historia individual, ¿no? A la historia de la persona. En trabajos de más hondura, pues uno puede acceder a información de otras líneas generacionales. Y la persona que nos esté pudiendo escuchar y diga, vale, pues bueno, no he identificado nada familiar, ok, me tengo que poner a pensar. Pero ¿y la persona que sí ha identificado claramente esto viene de aquí, esto yo lo vi allá? Y dice, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, ¿qué hago con esto que sé que me empapa y es pegajoso porque no puedo quitármelo tan fácil? El proceso, o sea, sería un proceso terapéutico. O sea, no podría hacerlo sin un acompañamiento profesionalizado. No, sería muy complicado. Bueno, depende de cada caso. Si toma conciencia de que esa programación o esa herencia le está generando un sufrimiento insostenible y toca fondo en ese sentido, pues evidentemente en un momento dado tendrá que concebir la necesidad de la ayuda de un otro. O sea, necesito a otra persona, ¿no? ¿Y cómo empieza eso? Porque a mí lo que me llama la atención es cuando llegamos, yo personalmente llego a veces a momentos del proceso terapéutico donde, muy bien, somos conscientes de repente de muchas cosas y ahora viene el momento de limpiar. Y qué difícil es esta parte. Entonces, ¿vosotros cómo procedéis en esa limpieza, no? Claro, es una purga, es una limpieza. De hecho, la primera fase terapéutica es, podríamos decir, purgativa, ¿no? Y una vez que empezamos a identificar desde las primeras sesiones qué patrones están condicionando, están detrás del sufrimiento actual de la persona, ya también se empieza a impartir una metodología concreta para poder, en primera instancia, iniciar ese proceso de desidentificación. O sea, yo no soy ese patrón, ¿vale? Y ver la diferencia entre la persona arrastrada por ese patrón y la persona autopercibiéndose a sí misma cómo está siendo arrastrada. Y esa distancia perceptiva contribuye tanto a deshinchar la intensidad del sufrimiento del patrón como del goce. Y para ello hay un trabajo que hacer. Hay una metodología basada en procesos autoperceptivos, procesos de meditación. El cuerpo tiene también que realizar actividades psicofísicas, ¿no? Diríamos que se le empieza a dotar a la persona de herramientas que permiten empezar a inyectar conciencia en la vida cotidiana. El trabajo psicológico se hace en la vida cotidiana, en los escenarios cotidianos, porque es ahí donde uno se juega la vida y es donde los patrones están detrás de muchas decisiones, ¿no? Claro. Entonces, hay una metodología específica para realizar esa purga, podríamos decir. Es que esta parte de, vale, identificas el patrón, me parece ya su nivel de conciencia, pero bueno, podemos desidentificarse de él, ¿vale? Disolverlo me parece tremendo. Sí, lo es. Es tremendo. Y para eso, por ejemplo, eso ya son metodologías de hondura, podríamos decir, para entrar en lo que decimos la herida familiar, que diríamos que es la fuente de la que emergen, ¿no? Todos estos patrones. Los patrones tienen una estructura, ojo, dentro, aunque nosotros también estamos muy influenciados por la lógica del caos, que es como vemos que se organizan estos patrones. Los patrones forman rutas, caminos, y la persona salta de un patrón a otro. Esto lo empieza a ver la persona en terapia, va haciendo su coraza, que llamamos que es un mapa de patrones. Y en un momento dado, si quiere ir a más y quiere disolver un patrón negativo, para eso también en Oxígeme, dentro del camino terapéutico que proponemos, diríamos, hay un trabajo esencial que se llama Crisol, que está ideado por Manuel Almendro, inspirado en otros procesos de la psicología, como el proceso Hoffman, en donde se trabaja en condiciones de seguridad durante un tiempo más prolongado, una metodología de mucha hondura, para que la persona pueda, diríamos, entrar en la resolución, ¿no?, del patrón, en un conocimiento muy profundo acerca del origen del patrón, ¿no? ¿De dónde viene esto? Y a partir de ahí, también herramientas para poder disolverlo en vida cotidiana, y después de un crisol la persona se ubica en otro lugar respecto a la vida cotidiana. En el momento en el que se encuentra en un patrón negativo,
y lo ve y lo identifica, porque has dicho hay una cosa clave, que lo más difícil es identificar un patrón. Conociendo la metodología, ¿no?, de disolución de un patrón y después en vida cotidiana conseguir que todo lo que pasa por un patrón negativo pase por otro lugar que no es ese, hacer ese trabajo de bifurcación. En este sentido, lo más difícil es el darse cuenta, ¿no? Pero a veces los patrones están muy pegados por aquí. Digo, jolín, llevo toda la vida, cada vez que veo a alguien estaba en el juicio, ¿no? Y no me había dado cuenta, o tenía miedo al juicio y cada vez que hablaba con alguien entraba en un modo comportamental que estaba expresando esta inseguridad, o estoy en la desconfianza todo el tiempo. Me acabo de dar cuenta, ¿no? Volviendo ahí a las dificultades. Claro, la identificación de un patrón no se hace desde la óptica habitual, porque la mente está muy empatronada. De ahí que tengamos que transmitir herramientas que estimulan la capacidad autoperceptiva en vida cotidiana, para poder darme cuenta con más facilidad. Pero volviendo a esa metodología de mayor hondura, bueno, pues en ese seminario que se llama Crisol va dirigido justo a eso. Cuando una persona va a Crisol, ya sabe que va a profundizar durante una semana intensiva en un centro en la naturaleza, un trabajo 24 horas acompañado por un equipo de unos 10 psicólogos que están coordinados por Manuel Almendro. Y cuando uno va ahí, que eso se hace una vez en la vida, pues ya va con una intención, con una fuerza, ¿no?, para meterse, decimos, en el meollo. O sea, no es por dónde empezar, es por dónde terminar. No, por supuesto. No, de hecho, una persona a veces contacta, oye, quiero hacer este trabajo. No, o sea, no puede ser. El crisol llega en un momento dado. La persona tiene que sentir que quiere hacer ese trabajo y el terapeuta también tiene que ver, oye, pues que está preparada como para sacar el 100%, ¿no?, de esta experiencia, que, como te decía, se hace una vez en la vida, y por mi experiencia después de acompañar a muchas personas en esos trabajos, se ve un antes y un después. Y la verdad es que la persona como que se lleva ahí una semilla y una posibilidad vital que después hay que seguir regando y comprometiendo. Claro, no es hago estos trabajos intensivos y adiós, muy buenas. Eso te iba a decir, que al final, ¿cómo es el seguimiento de todo esto? Porque al final dices, bueno, me he limpiado, para toda la vida limpia. Entiendo que no. Y entiendo que, bueno, es una pregunta, ¿no? Los patrones serán una inercia hacia la que regresar. O sea, la persona puede en un momento dado que se despista o está más estresada, se vuelve al molde. Sí, bueno, claro, incluso habiendo hecho trabajos de hondura, a veces vienen ramalazos de ese patrón que son pruebas también. Es como, a ver esta persona cómo está respecto a esto, ¿no? Hombre, no son tan gigantes y monstruosos como antes, que cogían a la persona de aquí y la llevaban para acá y ahora aquí, sino que uno lo percibe con más facilidad y por lo tanto es más fácil hacer ese trabajo bifurcativo, decimos, o de disolución y a otra cosa, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que la persona se lleve del proceso terapéutico también, o sea, en la transmisión la persona se lleva un contexto terapéutico. O sea, la persona se lleva pues una tecnología y una metodología que puede mantener durante toda su vida, si es que te tomas la vida como un proceso de conciencia. Claro. Y uno hasta que muere pues tiene oportunidad de ir limpiando. Y hasta ese día, pues mira, también se trata de vivir, no solo se trata de vivir en paz y tranquilidad y realizado, sino también de morir en paz y morir tranquilo. Entonces, pues si hasta el momento justo de la muerte tengo que ir limpiando asuntos, aunque ya sean menores, pues ahí estoy también contribuyendo todo el tiempo a un proceso natural, evolutivo de crecimiento. Pues decimos, somos naturaleza. Bueno, ¿eso qué significa? No significa que estamos inscritos en un orden evolutivo. Que tú y yo no vamos a poder ser bebés otra vez. Y un olivo milenario no va a evolucionar hacia una plántula. Claro. Entonces, la idea es estar inserto en ese orden natural en donde radica nuestro sentido de la existencia. Poder conectar con ese orden natural, ¿no? De eso se trata, claro. Qué interesante. Y la parte familiar no es necesaria, la relación con la familia, es decir, no entran en terapia con vosotros porque se haya identificado que mi madre o mi padre dijo, entonces ven a terapia conmigo. O sea, no es un proceso individual. Sí, es un proceso individual. Aunque se esté trabajando herida familiar. Efectivamente. Vale, para que la gente ubique un poco cómo es. No es terapia familiar, no convocamos a toda la familia, sino que vamos entendiendo que uno está dentro de un entramado sistémico. Aquí la terapia sistémica también tiene mucho que aportar, ¿no? Uno es un elemento de un sistema familiar y tiene un nicho asignado. De hecho, cuando una persona va a terapia, habitualmente la primera persona de un entramado familiar que va a terapia es la que hizo una función de cubo de basura en la familia. ¿Entiendes? Sobre la que se han vertido, mira, esta no va a llegar a ningún lado, admoniciones de todo tipo, ¿tú qué vas a hacer en la vida?
¿Y las ovejas negras de la familia? Las ovejas negras. Claro, es un nicho que genera un alto nivel de sufrimiento que generalmente, y en muchas ocasiones de un patrón de exclusión existencial. Claro, es que yo te iba a preguntar si nosotros muchas veces linkamos a la oveja de negra rompe un patrón, por eso molesta, es incómoda. Podría ser, pero claro, nosotros el patrón no lo estamos pensando como lo estás describiendo tú, sino como, bueno... Hay un ejercicio que una compañera nuestra nos propuso una vez y me parece delicioso. Yo lo utilizo mucho para que la persona se haga un poco consciente de qué es lo que se ha tenido en cuenta en valor, o sea, para ser adecuada y pertenecer a tu familia, que has tenido que hacer, ¿no? Entonces decimos como si un ovni se posa encima de tu casa y ese alienígena totalmente neutro pasa a vivir en tu hogar. ¿Qué cualidades tendría que tener ese alienígena para que tu familia lo abrazara como, vale, perteneces a esta familia? Este es el ejercicio, ¿no? De esa manera, y lo invito a que la gente si quiere lo haga, empiezas a pensar, me han dicho cosas de pues tienes que ser guapo, tienes que ser delgado, o tienes que sacar un buen rendimiento académico, o tienes que tener un doctorado, o tienes que ser una persona entregada, cuidadora de los demás, tienes que ser una persona que no genere conflictos. Ahí es una forma de encontrar muchas de estos patrones. Maravilloso, ¿no? Claro. Ese ejercicio, fíjate que está situando a un otro, los rasgos también. O sea, el alienígena es uno mismo también. Claro. Y a través del proceso terapéutico uno ve, en un momento dado se puede desidentificar del alienígena. Y dice, bueno, pero ¿por qué tengo yo que ser machacada por un padre? Poniéndonos también más allá, que un patrón de machacamiento, ¿no? O por qué yo tengo que creerme que mis padres van a ser mis mejores amigos, como me han dicho, ¿no? O para estar en este nicho familiar tengo que estar hiperprotegida. O tengo que rogar amor para ser querida, porque si no ni me mira mamá. O tengo que, ¿entiendes? O sea, ese nicho... Claro, es que esos nichos están antes del nacimiento. O sea, no es lo mismo una gestación de una mamá que esté cogiendo muebles y tirándose por escaleras para abortar que una mamá y un papá. Aquí a esto me refiero a la herencia también, ¿no? Que estén bordando en las sabanitas el nombre del niño. Que, ojo, no estoy diciendo que una cosa u otra sea garantía también de realización personal o de... ¿Entiendes? O de encontrar un lugar. Pero ya se nos está hablando sobre ese nicho que está preparado para esta criatura, para esta alienígena, como decías, ¿no? Que, o sea, básicamente es ¿qué tengo que hacer para ser querido? Eso es. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién tengo que ser para ser amado? Y ahí esto es muy importante porque también en Oxígeme decimos que todos los patrones alimentan lo que llamamos el amor negativo, que es sentirse indigno de ser amado. Uh-huh. Y eso empieza en el entramado familiar. O sea, ¿qué tengo? No, es que no tienes que hacer nada para ser amado. Ya. Para ser amada. Y muchas veces nosotros descubrimos para pertenecer tienes que no ser tú. Claro. Y esto no se dice así, no te lo dicen, no seas así, pero te dicen, no pienses como piensas, no sientas como sientes, no te comportes como te comportas, y al final acabas pensando, bueno, pues que no sea, no puedo ser yo. Efectivamente. Y empiezo a hacer cosas y expresar cosas que no es mi vida, que no es mi sentido, que no soy... Bueno, ahí hay muchos patrones de imagen. La verdad es que hay muchos intentos externos para que uno no sea uno mismo, para que uno sea otra cosa. A todos los niveles hay una llamada a la exteriorización, o sea, a la alienación, a la enajenación. Y esto es de saber común, ¿no? Uh-huh. Y a poco que uno vaya despertando su conciencia, ¿no? Se da cuenta de la venta de moldes. Pero el molde esencial, el más importante, es el que viene inyectado desde la familia, desde el ámbito familiar. Ese, de alguna manera, es el que más poder tiene, ¿no? A la hora de dar sustento, ¿no? Y la otra mirada, como mamá, tú como papá... como portador de lo que podrán ser moldes a nuestros hijos, todo eso. Damos por hecho que vamos a hacerlo. Tenemos que asumir que vamos a ser transmisores de heridas. Sí, así es. Vale. Pues nada, sí, a por ello. Esto en sí no es... Claro que sí, con consciencia. Decimos, el trauma no es algo a evitar, no es algo positivo y negativo. La idea tanto de patrones y traumas es que, diríamos, son los abonos de transformación. ¿Qué hemos venido aquí a la Tierra si no es a resolver esto? Para poder acceder a un sentido, a una conciencia realmente de mi existencia, ¿no? Y de
¿Para qué estoy aquí? Yo estoy aquí para reproducir una problemática, a eso me refiero, ¿no? Vale. ¿O no? Y efectivamente, y esto pasa cuando las personas que tienen hijos pequeños y van a consulta, mamás y papás, claro, a veces un motivo, no solo el sufrimiento personal, pero un motivo que suele estar planteado como preocupación en terapia es pasarle esta problemática a los hijos. Y lo plantean. Y es que quien tiene hijos a partir de 4 o 5 años, pues pueden ver cómo los niños están reflejando problemas de mamá y papá. Empecemos por ahí. También una persona puede decir, bueno, ¿y esto de quién es? ¿Mío, tuyo, de los dos? Sin ánimo de arrojarse esta cuestión a la cabeza el uno al otro, sino con ánimo de poder tomar conciencia de que hay detrás de muchos comportamientos infantiles también, ¿no? Hombre, entiendo que hay un acto de responsabilidad muy grande ser consciente o pararte a mirar, ¿no? Para mí es el mayor acto de responsabilidad que puede tener una persona, ¿no? También, ¿qué voy yo a alegar a mis hijos? ¿No? Entonces, las personas que hacen terapia empiezan a limpiar, podríamos decir, su mochila, empiezan a aligerar su camino, su vida deja de estar tan condicionada por esta problemática, son conscientes de que les están allanando el camino a sus hijos. También a veces vienen papás y mamás que acaban de tener hijos que no quieren, lo que decíamos antes, reproducir las mismas cosas. No quieren tratar a sus hijos como ellos han sido tratados. Y ya empiezan a ver las orejas del lobo, ya empiezan a ver que empiezan a expresar problemáticas que han tenido en casa y que están convirtiendo su nueva familia en un calco, ¿no? O lo contrario a lo que habían recibido. Entonces, cuando uno hace terapia individual, también está, de alguna manera, si hay hijos de por medio, allanando el camino a los hijos, ¿no? En realidad, cuando uno hace terapia, aunque la terapia va dirigida a la transformación individual, también abre un campo, una oportunidad de cambio a todo su sistema familiar. Qué importante esto. Entiendo que tu movimiento exige el movimiento del otro. Eso es. O al menos abre ese campo. El otro puede decir, puede buscar a otro ser, a otro elemento para poder seguir con... Tú ya no, a ti no te puedo machacar, pues a ver a quién machaco ahora. Venga, pues cojo a otro hijo o cojo a otra persona. ¿Entiendes? Claro, pero nosotros decimos mucho como que el sistema se resiste, ¿no? Pues, claro. Al cambio de la persona. No, exactamente, de acuerdo con eso. Los patrones se van a resistir a ser diluidos también y van a hacer todo lo posible. Por eso a veces hablamos de artillería terapéutica. A veces hay que hacer un trabajo... claro, nuestro trabajo está dirigido al patrón, a la sombra. Nosotros trabajamos para que eso vaya disolviéndose o transformándose en la vida de la persona, y esos patrones van a hacer todo lo posible por persistir, ¿no? Por supervivencia del patrón, ¿no? Por supervivencia del patrón. Claro, es así. Por eso se van transmitiendo de padres a hijos. O sea, hasta que alguien llega y dice, no, yo no voy a perpetuar esta problemática y tengo responsabilidad sobre este sufrimiento que estoy sintiendo. Eso también, responsabilizarse del sufrimiento que me está generando esta estructura, ¿no? Fíjate que también he percibido a veces con bastante frecuencia la relación con el dinero, por ejemplo. Ah, sí, claro. Una relación con el dinero que empiezas a ver en historia familiar y dices, bueno, es que la relación con el dinero, mucho más allá de que tus padres y tus abuelos, ya era compleja. Sí. Ha habido bancarrotas, ha habido mucha situación muy compleja, ¿no? Y uno parece como que esto no se hereda. Sí se hereda, es que se hereda todo. Sí, la relación con la sexualidad, la relación con el dinero, que son formas de energía, ambas cosas, ¿no? Con el poder. Y es cierto que a veces encuentras una persona con un patrón de precariedad, ¿no? En donde está el mundo económico presente, y va descubriendo a lo largo de terapia pues cosas como que, vaya, pues a mí me habían dicho que yo de esto que voy a vivir no iba a ganar nada, que yo dedicándome a ser actriz iba a vivir en la pobreza, ¿no? Y se da cuenta de que vivía y que había como una lealtad a esa admonición, ¿no? Acerca de su futuro. O efectivamente observa dificultades, ¿no? Y bancarrotas económicas en 2 o 3 generaciones atrás. Entonces esto ya huele, ¿no? Dices, claro. Uy, y fíjate, con el dinero que has dicho especialmente, es una energía bien poderosa y complicada, ¿no? Y ahí cada persona tiene una relación bien única, particular, ¿no? Con esta forma de energía. Personas que de repente les llega con mucha facilidad sin apenas hacer, personas que tienen que estar 20 horas trabajando para poder sobrevivir. Y en terapia, en esta cuestión en concreto, también se van identificando qué patrones está condicionando claro. La falta de fluidez de esta energía, ¿no? Para inyectar coherencia,
con ese sentido en la vida, ¿no? A veces hay desajustes incluso energéticos, ¿no? Podríamos decir, respecto a entrada y salida de esta energía. Qué mirada tan integrativa. O sea, es como un 360, claro. De la persona, su contexto, su historia, su biografía, su más allá que su biografía. Claro, esa es la complejidad. O sea, cómo acercarnos a una complejidad, hacerla también en un momento dado operativa, no perdernos. Por ejemplo, una cosa que no es habitual en nuestra terapia es perdernos en la complejidad. Nosotros tenemos como una dirección, un sentido claro. Vamos escuchando cada proceso. No se trata tampoco de todo el mundo igual, todo el mundo... pero para nosotros hay una dirección terapéutica. De hecho, me hablabas de una media de 15 sesiones, creo recordar. Una media. Sí, una media orientativa. Claro, que no tiene por qué ser 15. No tienen por qué ser 15, pero también así contextualizamos. Esas son las sesiones individuales. Si quieres, hablamos un poco del camino terapéutico. Sí, es un camino terapéutico que evidentemente la persona llega hasta donde quiere, que tampoco se trata de McDonaldizar el mundo de la terapia de ABC, sino que la persona de repente con sesiones individuales es suficiente. Si quiere ir a más, pues llegaría a un crisol, como te decía antes, ¿no? Pero decimos media de 15, sí, para hacer esa transmisión ya, para vislumbrar la problemática, empezar a tener frutos terapéuticos, ¿no? Y luego ya, evidentemente, la persona tiene que adquirir el compromiso de trabajar en su día a día. Y no es que después de esas 15 sesiones es adiós muy buenas. O sea, el terapeuta sí, pero a lo mejor van espaciándose las terapias, hay más trabajos que hacer. Pero en condiciones habituales, con esa media es suficiente. Es cierto que si, por ejemplo, la persona llega con mucha medicación, ¿no? Pues se necesitan más sesiones, porque habitualmente hay un deseo de dejar la medicación. Y también hay metodologías que es oportuno y sensato, por nuestra parte, que se apliquen solo si la persona ya ha dejado la medicación. No conviene, por ejemplo, metodologías, diríamos, más intensivas o desestabilizadoras, no convienen aplicarse cuando la persona está, diríamos, dentro de un traje químico que lo que está hacia lo que está intencionando es hacia una reducción precisamente de la inestabilidad, así como de la sensibilidad, como puerta de entrada a esa inestabilidad. Y en esas sesiones hacemos ese recorrido de sesiones más verbales enfocadas en los problemas actuales, la identificación de esos problemas, atravesando también la anamnesis, que es la historia de vida de la persona común a todas las terapias, y desde Oxigeme lo hacemos con nuestro prisma también, ¿no? Como para iniciar ese vaciado de memoria. Y durante ese recorrido individual ya vamos entrando en cierta hondura ya, ¿no? Con sesiones menos verbales, en donde, bueno, lo que hacemos es aumentar, que la persona pueda aumentar esa lente autoperceptiva. Vale. Empezar a abrirse a información, más allá quizás de lo que pueda elaborar el intelecto, en relación a su problemática, el origen de su problemática, la naturaleza de su problemática, así como que se van transmitiendo diferentes trabajos y herramientas, ¿no? Para que la persona pueda, como te decía antes, concebir su existencia dentro de un proceso de conciencia, que ese es el término clave, ¿no? Y de ahí vais a grupales. Sí. Se propone, cuando van terminándose las individuales, se le propone la posibilidad de ir a los grupos de terapia, aumentando el tiempo. Esos son sesiones semanales de 2 horas. Y los grupos nos interesan porque son como espacios de resonancia, ¿no? No son estrictamente verbales, aunque hay espacios para la palabra y la integración, pero se siguen también profundizando en trabajos psicofísicos, trabajos meditativos, trabajos en torno al cuerpo. Pero ya escuchando al otro, exponer una problemática, hablar de algún patrón o de un sueño, también tenemos en cuenta el mundo de los sueños, claro está, y escuchando la devolución del terapeuta también puede como sonar la liebre para ti. Son espacios de resonancia. Uno también se lleva, de repente abre, ¿no?, el proceso, percibe que hay otros que tienen su problemática, hay un código, hay un lenguaje común. No hay una comprensión, cada uno tiene integrado también, ¿no?, este contexto terapéutico, entonces es fácil la comunicación entre ellos. Sí, que no lo encuentras a la vuelta de la esquina, vaya. Eso es. Y los grupos, aunque son en grupo, están pensados para potenciar los procesos individuales. Se sigue teniendo esta mirada individual. Y bueno, y ahí están mínimo 3 meses, ¿no?, para saber, para tener cierta línea de trabajo continuada, y en un momento dado, después de individual grupo, si la persona tiene la necesidad de profundizar, se la puede ofrecer ir a este trabajo intensivo de Crisol. Y ese es el primer ciclo, podríamos decir, terapéutico de Oxigeme, sí. Me entran muchas ganas de entrar. Bueno. Cuando ya te dije yo, ¿y cómo nos podemos formar los profesionales? Dijiste, pues pasándolo. Y dije, vale.
La verdad que sí, esa Por es si la... algún profesional se ha quedado con ganas de, uy, ¿y esto me quiero formar? Pues hay que pasar el proceso. Claro, y una vez que uno lo hace, entiende claramente que no puede ser de otra manera. Claro, O sea, uno tiene que pasar para saber cómo claro. también. Sí. Y si hay alguien interesado, ¿cómo puede contactar contigo? Aunque lo pondremos en la descripción, pero ¿cómo contacta? Bueno, pues hay una página web de referencia que es oxigeme, con X, oxigeme.com, y ahí hay muchísima información de quiénes somos los que trabajamos, en qué consiste el proceso, y siempre recomendamos, como para no perderse la web, es leer el apartado de info y el apartado de terapia, y ahí ya puede iniciarse, bueno, pues en qué consiste, ¿no? Hacerse una idea de en qué consiste la terapia. Y ahí en la sección de acreditados aparecemos los que somos en España, y en función de la ciudad en la que esté, pues puede contactar con ese acreditado que le va a proponer tener ese primer encuentro informativo, simplemente, ¿no? Para resolver dudas, saber... Entiendo que primordialmente presencial, aunque me dijiste que online Sí. también se puede valorar en algunos casos, en algunas sesiones, ¿no? Sí, hombre, trabajamos de repente con personas que están fuera de España, es habitual esto cada vez más, y siempre establecemos esa condición de al menos tener algunas sesiones presenciales. Y si la persona está fuera, saber que tiene que en algún momento tener sesiones presenciales. Hay una serie de conocimientos y herramientas que no podemos transmitir online. Claro. Pero sí, la parte más verbal de la terapia, siempre y cuando la otra persona se sienta cómoda y siente que en ese formato está trabajando adecuadamente, y pues vamos adelante con ello, online. Pero no en su integridad. En su integridad no puede hacerse el proceso online. Pues muchísimas gracias, Antonio. Sí. Cuántas cosas nos has contado y qué interesantes todas ellas, de verdad. Me da la sensación de que cada una de ellas da para profundizar más todavía. Ajá. Pero bueno, yo creo que hemos podido explicar con cierta profundidad, ¿no? Sí. Por lo menos más que en un reel de 1 minuto. Que decíamos al inicio. Dices lo que... Crisis es cambio, se acabó. Crisis es... Los logaritmos de redes que no dejan de decir nada más, y por eso este espacio para decir, oye, por lo menos vamos a decir algo más sobre la herida familiar, la crisis, el patrón. Sí, yo muy agradecido también de que me hayas brindado espacio y tiempo para poder tener este encuentro entre tú y yo, pero consciente también de que es un acto de comunicación, un boomerang que lanzamos también por ahí, y que ojalá sea bien recibido, ¿no? Seguro. Y al menos sea evocador o inspirador o instructivo para personas también que estén viviendo un momento quizás de sufrimiento, ¿no? Importante. Fenomenal. Vale. Pues muchísimas gracias, y hasta aquí llegamos con este episodio sobre la herida familiar y sobre este enfoque Oxigeme, del que os pondremos en la descripción toda la información para que, si alguien está interesado, pueda seguir curioseando, bicheando o contactando. Así que os animamos a que sigáis profundizando en vosotros, en daros cuenta, en activar vuestra conciencia y responsabilidad para encontrar ese para qué de la vida. Y como siempre os decimos, no dejéis en ningún caso de abrazar vuestras emociones. Un besito.